Nunca pensé que viviría para ver el día en que mi propio hijo me levantaría la voz en mi propia casa. Lo que comenzó como una inocente cena familiar se convirtió rápidamente en un campo de batalla de orgullo, lealtad y verdades tácitas. En un momento estábamos riendo mientras comíamos y, al siguiente, él estaba rojo de ira, interponiéndose entre su mujer y yo. Entonces gruñó unas palabras que nunca olvidaré. No te atrevas a discutir con mi mujer en su casa. Pero no estábamos en su casa, estábamos en la mía. Y ahí fue cuando todo cambió. Antes de empezar, ¿alguna vez has tenido que luchar por tu propia voz? Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Las tardes de domingo siempre habían traído una sensación de tranquila comodidad a mi hogar. Era el único día de la semana en el que el tiempo parecía pasar un poco más lento, en el que el aroma de un guiso a fuego lento podía llenar la cocina y permanecer en los pasillos, y en el que el peso del mundo exterior parecía un poco más ligero. Ese domingo en particular no fue diferente, o al menos no comenzó así. Me levanté temprano para preparar la casa para recibir visitas. Mi hijo y su esposa iban a venir a cenar y quería que todo fuera perfecto. Puse la mesa con cuidado. Los platos buenos, los que rara vez usaba a menos que hubiera visitas, brillaban bajo la cálida luz. Doblé las servilletas en triángulos perfectos y las coloqué junto a cada plato, tal y como me había enseñado mi difunta madre cuando era joven. El tintineo de los cubiertos contra la madera me trajo recuerdos de innumerables reuniones familiares, cada una de ellas unida por la comida, la conversación y el sentido de pertenencia. Quería que esta cena fuera igual. Mi hijo llevaba casado poco más de un año, y, aunque su esposa y yo habíamos compartido muchas comidas juntos, todavía sentía que estaba aprendiendo a adaptarme a su ritmo como pareja. Ella era educada y respetuosa, pero siempre había una firmeza silenciosa en su tono, como si quisiera recordarme que ya no era solo una invitada, sino una extensión de mi hijo. La respetaba por ello, pero me hacía ser cautelosa. Con mi hijo, nunca tenía que medir mis palabras. Con ella, sí. A última hora de la tarde, el aroma del pollo asado inundaba la casa. Las patatas estaban doradas, las verduras tenían un color brillante y el pan, caliente y suave, descansaba en la encimera a la espera de ser servido. Miré a mi alrededor y sentí una punzada de orgullo. Ofrecer una comida siempre había sido mi forma de demostrar amor. Quería que entraran por la puerta y se sintieran como en casa, que supieran que este seguía siendo un lugar al que pertenecían. Cuando por fin oí el ruido de su coche entrando en el camino de acceso, me limpié las manos en el delantal y fui a la puerta. Mi hijo entró primero, con los brazos llenos de una caja de pasteles que habían traído para el postre, y su mujer le seguía de cerca, sonriendo mientras me entregaba un ramo de flores. Le di las gracias y puse las flores en un jarrón junto a la ventana, mentalizándome para mencionar lo bonitas que eran una vez que nos sentáramos. La velada comenzó tal y como esperaba. Nos reímos por pequeñas cosas. Mi hijo contó una anécdota divertida del trabajo y su esposa añadió detalles que él había olvidado. Había una naturalidad en su conversación que me recordó los primeros años de mi propio matrimonio. Los observé con atención, no con juicio, sino con la curiosidad que un padre no puede evitar sentir cuando su hijo ha construido una vida propia. Mientras nos dirigíamos a la mesa, sentí que el ambiente era cálido y acogedor. El tintineo de las copas y el aroma de la comida transmitían una sensación de unión que hacía tiempo que no sentía. Corté el pollo, serví las raciones y pasé la cesta del pan. Mi hijo elogió la comida, diciendo que le recordaba a su infancia. Su esposa sonrió y asintió, aunque me fijé en que ajustó su plato y añadió sus propios condimentos antes de dar un bocado. Era un pequeño detalle, pero lo archivé en silencio. Durante mucho tiempo, sentí que todo estaba en equilibrio. Los tres nos sentamos allí, comiendo y compartiendo fragmentos de nuestras vidas, y pensé para mí misma que así es como deberían ser siempre las cenas familiares. Sin discusiones, sin tensiones, solo la comida y las risas uniéndonos. No podía imaginar entonces lo rápido que cambiaría el ambiente.
No podía imaginar que, dentro de las paredes de mi propia casa, se dirían palabras que me herirían más de lo que estaba preparada para soportar. Esa noche comenzó con calidez y paz, pero mientras estaba sentada a la mesa, no tenía ni idea de que la calma duraría poco. La calidez que llenaba el comedor en esos primeros momentos de la cena era casi suficiente para hacerme creer que la noche transcurriría sin incidentes. Los platos estaban llenos, las copas tintineaban suavemente, y, durante un rato, la conversación fluyó con facilidad. Me recosté en mi silla y observé a mi hijo hablar de un proyecto en el trabajo. Sus manos se movían con la misma energía que recordaba de cuando era niño, y explicaba cómo había construido su primer modelo de avión. Su esposa escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza y añadiendo ocasionalmente sus propios comentarios, como si estuviera decidida a completar los detalles que él omitía. Parecía natural, casi reconfortante. Pero la paz tiende a ser frágil, especialmente en entornos familiares donde cada palabra conlleva capas de historia. Todo comenzó con algo tan insignificante como la forma en que se sazonaban las verduras. Mi nuera probó un bocado, sonrió educadamente y dijo que estaba bueno, aunque añadió que un poco más de sal lo habría hecho perfecto. Me reí ligeramente y respondí que el exceso de sal arruina un plato. Mi hijo se rió y estuvo de acuerdo conmigo, pero su esposa levantó una ceja y dijo que había crecido en una casa donde el sazonamiento lo era todo y la comida sosa no se consideraba comida. Al principio no le di importancia. Estos pequeños intercambios eran habituales. Pero entonces me fijé en el tono. No era simplemente una opinión. Era una afirmación, firme y casi desafiante. Intenté suavizar el ambiente con otra risa, diciendo que en esta casa, menos sal significaba opciones más saludables. Mi hijo sonrió, pero su esposa no. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con el tenedor apoyado en el plato, y me dijo que la comida estaba para disfrutarla, no para medirla. Su voz no tenía malicia, pero tenía una dureza que perduró más de lo que debería. El silencio que siguió fue más pesado de lo que esperaba. Mi hijo intentó rápidamente cambiar de tema, y me preguntó por el jardín. Le complací, describiéndole cómo los tomates habían crecido de forma silvestre esta temporada, pero la tranquilidad ya se estaba desvaneciendo. Podía sentir cómo la incomodidad se apoderaba poco a poco de la habitación. Cada mirada entre mi hijo y su esposa tenía un peso tácito. Ella era cuidadosa con sus palabras, pero sus expresiones delataban más de lo que pretendía. Más tarde, cuando saqué el pan y les recordé que lo comieran mientras estaba caliente, ella mencionó que prefería el pan de masa madre a los panecillos normales que yo había horneado. Era un comentario inocente, tal vez ni siquiera pretendía ser una crítica, pero para entonces yo ya estaba sensible. Respondí con más firmeza de la que debí, diciendo que el pan era pan, y que no se trataba de preferencias, sino de esfuerzo. Ella se quedó callada, y el silencio se prolongó lo suficiente como para que mi hijo bajara la mirada hacia su plato, como si buscara una forma de suavizar las cosas. Sentí que mi orgullo se agitaba. Ahí estaba yo, en mi propia casa, sirviendo la comida que había pasado horas preparando, y en lugar de gratitud, me encontré con una corrección tras otra. Eran pequeños comentarios, sí, pero me dolían más de lo que deberían. Quizás era porque había pasado tanto tiempo tratando de crear un espacio en el que se sintieran bienvenidos. Quizás era porque ya me preocupaba si estaba siendo reemplazada en la vida de mi hijo. Fuera cual fuera la razón, esas pequeñas palabras tenían peso y no podía ignorarlas. El punto de inflexión llegó cuando serví el pollo. Ella me preguntó si había usado aceite de oliva en la preparación. Le dije que no, que había usado mantequilla, como siempre había hecho mi madre. Ella frunció el ceño, casi imperceptiblemente, y dijo que la mantequilla era más pesada y menos saludable, que el aceite de oliva habría sido la mejor opción. Algo en mí se rompió en ese momento. Respondí rápidamente que en esta casa hacíamos las cosas como yo había aprendido, y que la tradición importaba más que las modas. Mi voz era tranquila, pero más aguda de lo que pretendía. El tenedor de mi hijo chocó contra el plato mientras miraba entre nosotros. Ahí estaba.
La chispa que convirtió una cena acogedora en una habitación llena de tensión. Ella se recostó, con los labios apretados, y él se sentó erguido, con la mandíbula apretada. Vi la lealtad en sus ojos, no dividida entre nosotros, sino firmemente de su lado. Se me encogió el pecho al darme cuenta de lo que iba a pasar incluso antes de que las palabras salieran de su boca. Esa cena, que debía ser una celebración familiar, ahora se tambaleaba al borde de algo que había temido pero que nunca esperé enfrentar. En el momento en que las palabras salieron de mi boca sobre la importancia de la tradición por encima de las modas, supe que el ambiente en la sala había cambiado. Mi nuera no se rió ni lo pasó por alto como una diferencia de gustos. Dejó el tenedor con deliberada calma, cruzó las manos delante de ella y me miró directamente. No era la mirada de alguien que intentaba discutir sobre el condimento o la elección del aceite. Era la mirada firme de alguien que trazaba una línea. Habló con voz mesurada, con un tono que transmitía convicción sin necesidad de levantar la voz. Me dijo que, aunque respetaba la tradición, había ocasiones en las que las viejas costumbres debían dar paso a opciones más saludables o mejores. Sus palabras no eran agresivas, pero había en ellas una firmeza que no podía confundirse con nada menos que un desafío. Los ojos de mi hijo se movían rápidamente entre nosotros, y apretaba la copa con la mano como si pudiera estabilizar la mesa simplemente agarrándola. Forcé una sonrisa, de esas que se esbozan cuando se intenta mantener la paz aunque algo se agite en el interior. Le dije que entendía su punto de vista, pero que en esta casa la comida que preparaba reflejaba los valores con los que me habían educado. Esperaba que la conversación terminara ahí. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz firme, y dijo que en el matrimonio los valores tenían que evolucionar. Lo importante no era solo la tradición, sino también adaptarse a lo que era adecuado para la familia que se estaba construyendo en el presente. Sus palabras flotaban en el aire y sentí su peso sobre mí. Sabía que no solo estaba hablando de la mantequilla y el aceite de oliva. Estaba hablando de su lugar en la vida de mi hijo, de su papel en la toma de decisiones que definirían a su familia. Sentí una oleada de incomodidad en mi pecho. No se equivocaba, pero escucharlo en mi comedor, durante una comida que yo había preparado, fue como un recordatorio de que mi papel como figura central en su vida había terminado. Mi hijo finalmente habló, con un tono ligero, casi suplicante. Dijo que ambos teníamos razón a nuestra manera, que no había necesidad de discutir por la comida. Intentó reírse, pero el sonido sonó hueco, como si incluso él pudiera sentir que el suelo se movía bajo sus pies. Su esposa no apartó la mirada. Asintió cortésmente con la cabeza y luego se volvió hacia mí y repitió, esta vez con más suavidad, que esperaba que pudiera entender que lo que ella creía también era importante. Me quedé sentado en silencio durante un momento, tratando de decidir cómo responder. Una parte de mí quería dejarlo pasar, simplemente asentir y seguir adelante, pero otra parte, la que todavía se veía a sí misma como el padre que había criado a este joven sentado frente a mí, se rebelaba ante la idea de que me corrigieran en mi propia casa. Pensé en los años que había pasado trabajando largas horas, en los sacrificios que había hecho para darle a mi hijo la vida que ahora disfrutaba, y en las innumerables comidas que había preparado en esa misma mesa. ¿Ahora se esperaba que cediera incluso aquí? El silencio se prolongó más de lo que debería. Me fijé en cómo apretaba la servilleta en su regazo, en cómo tenía la mandíbula apretada a pesar de que sus palabras habían sido tranquilas. No iba a ceder, y en ese momento me di cuenta de que no se trataba de un comentario casual o una opinión pasajera. Era una declaración. No estaba pidiendo aceptación. Me estaba diciendo que ya la tenía, y que mi hijo estaba de su parte. Finalmente asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque veía a dónde iba a parar esto si seguía insistiendo. Murmuré algo sobre que cada familia tiene sus propias costumbres, pero el daño ya estaba hecho. La calidez de la velada había dado paso a algo más frío, algo que hacía que incluso el tintineo de los cubiertos sonara agudo. Mi hijo le cogió la mano bajo la mesa y ella se la dejó, su expresión se suavizó lo suficiente como para recordarme que no se trataba solo de comida, se trataba de lealtad, identidad y pertenencia.
Mientras masticaba el siguiente bocado de pollo, lo sentí pesado en la boca. Los sabores de los que antes me enorgullecía parecían apagados por la tensión. Mi hijo evitaba mi mirada, concentrándose en su plato como si la comida pudiera protegerlo de la incómoda verdad que se desarrollaba a nuestro alrededor. Su esposa se sentó más erguida, tranquila y serena, una silenciosa vencedora en una batalla que ni siquiera me había dado cuenta de que estábamos librando hasta que ya estaba en marcha. En ese momento comprendí que la velada ya no se trataba de la cena. Se trataba de roles, límites y el incómodo cambio que se produce cuando un padre se da cuenta de que su autoridad ya no tiene el mismo peso. Ella había tomado una postura y, aunque nadie había alzado la voz, el mensaje era claro: las cosas nunca volverían a ser igual. El silencio que siguió a sus firmes palabras en el último capítulo se sentía más pesado que las paredes que nos rodeaban. Mi comedor, normalmente lleno del reconfortante murmullo de historias compartidas y risas, parecía cerrarse sobre mí. Podía oír el débil tic-tac del reloj en el pasillo, cada segundo más lento que el anterior. Masticaba lentamente, mirando fijamente mi plato, fingiendo no notar la tensión que se sentaba entre nosotros como un invitado no deseado. La tranquila rebeldía de mi nuera había dejado huella. No necesitaba levantar la voz ni seguir discutiendo. Su postura era clara y se sentó allí firme, cogiendo la mano de mi hijo bajo la mesa. Intenté tragar el nudo que se me formaba en la garganta, pero mi orgullo seguía tropezando con el filo de sus palabras. Esta era mi casa. Esta era mi mesa. Sin embargo, por primera vez, me sentía como una visitante en ella. Quería dejarlo pasar, cambiar la conversación a algo inofensivo, pero mis pensamientos me traicionaron. Cada risa suya, cada palabra segura, resonaba más fuerte de lo que debería. Miré a mi hijo, buscando en su rostro alguna señal de que entendía cómo me sentía, de que intervendría y suavizaría el momento. En cambio, evitó mi mirada, apretando la mandíbula con cada segundo que pasaba. Finalmente, dejó el tenedor con un fuerte ruido, que resonó en la sala como una cuerda tocada. Sus hombros se tensaron y, cuando finalmente me miró, sus ojos ardían con una mezcla de frustración y determinación. Su voz atravesó el pesado silencio, baja al principio, pero elevándose con cada palabra. Dijo que ya era suficiente, que tenía que dejar de desafiar a su esposa a cada momento. Me dijo que no se trataba solo de la comida o la tradición, se trataba de respeto. Me quedé paralizada. Respeto. La palabra me impactó más de lo que esperaba. Me había pasado toda la vida enseñándole a respetar, a honrar a la familia, a mantener los valores transmitidos de generación en generación, y ahora aquí estaba él, devolviéndome esa misma lección como si yo no la hubiera aprendido. Su esposa estaba sentada en silencio a su lado, con la mano aún entrelazada con la de él, con una expresión firme pero ahora más suave. No hablaba porque no era necesario. Sus palabras transmitían las voces de ambos. Se inclinó hacia adelante, endureció el tono y dijo algo que nunca olvidaré. No te atrevas a discutir con mi esposa en su casa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más fuertes que cualquier grito. Por un momento, pensé que había oído mal. Mi casa, mi mesa, y, sin embargo, a sus ojos, se había convertido en la suya. Quizás no literalmente, pero sí simbólicamente, emocionalmente. En su mente, la lealtad hacia ella pesaba más que el derecho sobre estas paredes que yo había construido y en las que había vivido durante décadas. El aguijón de esas palabras me atravesó más profundamente de lo que podía ocultar. Bajé la mirada hacia mi plato, hacia el pollo ahora frío y sin tocar, hacia los panecillos que de repente me parecían insignificantes. Me dolía el pecho con algo más pesado que la ira. Era un dolor, crudo e innegable. Quería discutir, recordarle bajo qué techo vivía, pero sabía que eso solo ampliaría la brecha que ya se había abierto. La habitación volvió a quedar en un silencio doloroso. Mi hijo se recostó, respirando con dificultad, con la mano aún agarrada a la de ella como una declaración. Ella levantó la mano libre y le tocó el brazo con suavidad, una silenciosa confirmación de que estaba con él. Esa imagen me retorció el corazón. No era que quisiera interponerme entre ellos.
Había rezado para que encontrara a alguien que lo amara con intensidad, alguien que estuviera a su lado. Pero no me había preparado para lo que se sentiría cuando eso significara que tenía que hacerme a un lado. Me aclaré la garganta, aunque las palabras que quería decir se negaban a salir. El orgullo y el dolor luchaban dentro de mí, y lo único que pude hacer fue asentir lentamente. Los hombros de mi hijo se relajaron ligeramente, aunque sus ojos seguían ardiendo con el fuego de un hombre que defendía la vida que había elegido. Mi nuera finalmente exhaló, aflojando un poco el agarre, como si la batalla se hubiera ganado sin necesidad de decir otra palabra. Esa noche, la mesa ya no me parecía mía. Me parecía un lugar donde se habían redefinido los límites y yo me había quedado sentada en medio, sin saber muy bien dónde encajaba. Las palabras que mi hijo había pronunciado seguían resonando en mis oídos mucho después de que salieran de su boca. No te atrevas a discutir con mi esposa en su casa. No importaba que estuviéramos sentados en mi mesa de comedor, rodeados por las paredes que yo había pintado, los muebles que yo había elegido, las fotos de él de pequeño que aún decoraban el pasillo. En ese momento, ya no me sentía como en mi casa, sentí como si me hubieran despojado de algo, como si el suelo sobre el que pisaba se hubiera movido bajo mis pies. El silencio que siguió no era un silencio normal. Era de esos que te oprimen, que hacen que el aire se vuelva pesado y que hasta el más mínimo ruido resulte molesto. Me quedé mirando mi plato, con el pollo enfriándose por momentos, el pan sin tocar y el vaso de agua medio vacío. No me atrevía a levantar la vista, mi orgullo me mantenía clavada en mi asiento, sin querer mostrar lo mucho que me habían dolido sus palabras. Mi hijo se sentó erguido, con el pecho aún levemente agitado por la fuerza de su arrebato. La mano de su esposa permanecía sobre su brazo, con una presencia tranquila pero firme, como si ella hubiera sido la corriente constante bajo su tormenta. No dijo nada, y tal vez eso lo empeoró. Su silencio tenía el peso de la victoria. Ya no necesitaba hablar más. Él había hablado por ella, alto y claro, y sus palabras habían trazado una línea que nunca pensé que existiría entre nosotros. Pensé en los años que habían llevado a ese momento. Las noches en las que trabajé hasta tarde para pagar sus estudios, las mañanas en las que me iba temprano solo para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Las rodillas raspadas que vendé, las lecciones que le enseñé sobre la integridad, la lealtad y el respeto. Todo ello daba vueltas en mi cabeza mientras estaba allí sentada, preguntándome cómo todo había llevado a esta noche en la que él la había elegido a ella en lugar de a mí, en la que mis sacrificios parecían invisibles frente a su devoción por su esposa. Una parte de mí quería arremeter contra él, recordarle todo lo que había hecho, exigirle que reconociera que esta era mi casa y mi mesa. Pero otra parte de mí, la más tranquila y quizás más sabia, me frenó. Seguir discutiendo no lo acercaría más a mí. Solo lo alejaría más. Lo sabía, incluso cuando mi pecho ardía por el dolor de haber sido reemplazada. La comida se prolongó en un silencio incómodo. Los tenedores rozaban los platos, se levantaban y se bajaban los vasos, pero las risas que antes habían llenado la sala habían desaparecido. Me obligué a comer, aunque cada bocado tenía un sabor amargo, como si estuviera masticando la decepción. Mi hijo evitaba mi mirada, manteniendo su atención en la comida, mientras su esposa se sentaba con perfecta compostura, como si supiera que ese silencio era necesario. Eché un vistazo a las flores que ella había traído antes, ahora colocadas en el jarrón junto a la ventana. Parecían brillantes y alegres, completamente fuera de lugar en una habitación llena de tensión. Recordé el pensamiento que tuve cuando me las entregó en la puerta, cómo me dije a mí misma que mencionaría lo bonitas que eran durante la cena. Nunca lo hice. Ahora estaban allí como un recordatorio de lo que se había convertido la velada, algo que había comenzado con amabilidad y había terminado con palabras que dolían profundamente. Cuando finalmente retiraron los platos, me excusé con la excusa de que tenía que ir a buscar el postre. Me quedé en la cocina durante un largo rato, agarrándome a la encimera, tratando de mantener la compostura.
El sonido de su murmurada conversación llegaba desde el comedor, demasiado bajo para distinguirlo, pero lo suficientemente suave como para recordarme que ellos estaban unidos y yo estaba apartado. El silencio que nos había envuelto durante la cena me siguió incluso allí. Era el silencio de las cosas no dichas, de las emociones demasiado crudas para ser expresadas, de un padre que se daba cuenta de que su papel ya no era el que había sido. No era solo el silencio de una conversación interrumpida. Era el silencio del cambio, de los finales y los comienzos que chocaban en la misma mesa. Esa noche aprendí algo que nunca había querido admitir. A veces, las palabras más dolorosas no son las más fuertes. A veces, es el silencio que las sigue lo que más te destroza. Cuando volví de la cocina con los platos de postre en la mano, el silencio seguía allí, tendido sobre la mesa como un hilo fino a punto de romperse. Puse el pastel que habían traído delante de ellos e intenté mantener las manos firmes, aunque el temblor de mis dedos me delató. Mi hijo sonrió levemente, como si intentara suavizar lo que se había dicho, pero sus ojos contaban una historia diferente. Su esposa me dio las gracias educadamente, con tono tranquilo y postura erguida, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el peso de sus palabras seguía aferrándose a mí como un ancla. Me senté y corté mi porción de pastel, con el tenedor pesado en la mano. Cada bocado sabía a tiza. Mi orgullo, esa parte de mí que siempre se había sentido reconfortada al organizar comidas y ser la que proveía, se sentía herida hasta el punto de ser irreconocible. Todo el esfuerzo que había puesto en preparar esa cena ahora parecía inútil. Los platos que había cocinado con cuidado ya no eran símbolos de amor, sino recordatorios del momento en que perdí mi lugar como cabeza de la mesa. Repetí sus palabras una y otra vez. No te atrevas a discutir con mi esposa en su casa. Cada vez que pensaba en ellas, me dolían más. Entendía el significado que había detrás, pero eso no mitigaba el dolor. Él la estaba defendiendo, y tal vez eso era lo correcto. Un marido debe defender a su mujer, debe apoyarla incluso ante los conflictos familiares. Yo le había enseñado a ser ese tipo de hombre. Sin embargo, oírle utilizar esas lecciones en mi contra me dejó vacío. Era como si le hubiera dado las herramientas para ser leal, solo para darme cuenta de que ya no las dirigiría hacia mí. Mientras masticaba lentamente, recordé las noches en las que le llevaba a la cama cuando estaba demasiado cansado para caminar por sí mismo. Pensé en las mañanas en las que le había animado a terminar sus deberes, las tardes en las que le había llevado al entrenamiento de fútbol, los días en los que había trabajado horas extras para que nunca sintiera el peso del sacrificio. Cada recuerdo surgía como una ola y se estrellaba con la misma rapidez contra la realidad de aquella mesa. Mi hijo ya no era el niño que antes acudía a mí en busca de respuestas. Era un hombre, y su lealtad ya no me pertenecía. La herida no estaba solo en lo que dijo, sino en lo que significaba. Significaba que ya no era la persona a la que él protegería primero. Significaba que el cambio que todos los padres saben que algún día llegará había llegado, y yo no estaba preparado. Mi orgullo, que me había acompañado durante décadas de paternidad, se tambaleó. Me sentí despojado del papel que había desempeñado con tanta firmeza, sustituido por una nueva jerarquía en la que ahora me encontraba al margen. Me obligué a mantener la compostura, tragándome la amargura con cada bocado de pastel. Hablaban en voz baja, preguntándose por los planes para la semana, por los recados que había que hacer, por los horarios en los que ya no me incluían. Sus voces se mezclaban y yo me sentaba allí asintiendo distraídamente, como un espectador en una conversación que debería haberme resultado familiar, pero que en cambio me hacía sentir extraño. Cuando por fin terminó la comida, ayudé a recoger los platos. Sonreí cuando pude, les di las gracias por el postre y les deseé un buen viaje de vuelta a casa. Mis palabras sonaban normales, pero por dentro me sentía pequeño, como un hombre que había perdido una batalla que no se había dado cuenta de que estaba librando hasta que fue demasiado tarde. El orgullo me había impedido responder, pero el orgullo era también lo que más me dolía, susurrándome que me habían menospreciado en mi propia casa. Después de que la puerta se cerrara tras ellos y la casa volviera a quedar en silencio, me quedé en el comedor mirando las sillas vacías.
La mesa parecía desnuda, despojada de la calidez que antes la llenaba. Mi orgullo estaba herido y, aunque me dije a mí mismo que me recuperaría, sabía que la cicatriz permanecería. Sus palabras no podían retirarse, ni tampoco el cambio que marcaban. El orgullo de un padre, antes inquebrantable, había sido humillado de una manera que nunca hubiera imaginado. La casa se había quedado tan silenciosa después de que se marcharan esa noche que podía oír el leve zumbido del frigorífico en la cocina y el crujir de las tablas del suelo bajo mis pies. Entré en la sala de estar, me senté en el sofá y dejé que el peso de la noche me aplastara. Sus palabras seguían alojadas en mi pecho, repitiéndose en el silencio hasta que se hicieron casi insoportables. El orgullo había sido herido, pero debajo había algo más pesado, un dolor que no podía nombrar. Pensé que solo yo había quedado conmocionado, pero la verdad se reveló de una manera inesperada. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era mi hijo. Su voz era más tranquila de lo habitual y me preguntó si él y su esposa podían volver a visitarnos, solo por un rato. No había rastro de enfado en su tono, solo algo inquietante, algo que no podía definir. Acepté, aunque se me encogió el corazón al pensar en enfrentarme a ellos tan pronto después de lo que había pasado. Cuando llegaron, el aire estaba cargado de una tensión tácita. Mi hijo se comportaba con rigidez, como un hombre dividido entre dos mundos, y su esposa se mantenía un poco detrás de él, con la mirada baja. La noche anterior se había mostrado serena, tranquila y firme, pero ahora veía algo diferente en su rostro. Su fortaleza parecía agotada, como si el peso de la discusión también hubiera dejado huella en ella. Nos sentamos en el mismo comedor que había sido escenario de la tormenta apenas unas horas antes. Esta vez la mesa estaba vacía, sin comida que suavizara los ánimos. Durante un rato, nadie habló. Mi hijo finalmente carraspeó y comenzó a disculparse por lo acalorado que se había vuelto el ambiente, diciendo que no había sido su intención faltarme al respeto. Su voz se quebró ligeramente, aunque rápidamente se recuperó. Me miró directamente, pero sus palabras eran cuidadosas, mesuradas, como si estuviera tratando de mantener el equilibrio en una línea frágil. Antes de que pudiera responder, su esposa levantó la cabeza y vi lágrimas en sus ojos. Intentó contenerlas, pero se derramaron, corriendo por sus mejillas en silencio. Me sorprendió porque nunca la había visto flaquear así. Siempre había sido serena, siempre se había comportado con una confianza tranquila. Verla llorar rompió mi orgullo de una manera que nada más podría haberlo hecho. Habló entre lágrimas, con voz temblorosa. Dijo que nunca había querido crear distancia entre nosotros, que me respetaba y respetaba el papel que había desempeñado en la vida de su marido. Admitió que se había sentido a la defensiva porque quería ser aceptada, ser vista no solo como alguien que se había casado con la familia, sino como alguien que pertenecía a ella. Sus lágrimas no eran las lágrimas de alguien triunfante. Eran las lágrimas de alguien que temía haber dañado algo que le importaba profundamente. Sus palabras suavizaron algo dentro de mí, aunque mi orgullo se resistió al principio. Entonces me di cuenta de que ella no estaba luchando contra mí, sino luchando por su lugar junto a mi hijo. La firmeza de su voz la noche anterior no había nacido de la arrogancia, sino del miedo a seguir siendo una extraña si no se defendía. Y en su esfuerzo por proteger su lugar, había entrado en conflicto con el mío. Me senté en silencio, observándola llorar, y por primera vez desde la discusión, me sentí menos como un hombre bajo ataque y más como un padre que no había entendido el sentimiento detrás de las palabras. Mi hijo la rodeó con el brazo por los hombros, acercándola a él, y sus propios ojos brillaban como si él también sintiera el peso de lo que se había dicho. No hablé de inmediato, pero la ira que antes ardía en mi pecho comenzó a enfriarse. Ver sus lágrimas me recordó que no se trataba solo de que yo hubiera perdido mi orgullo, se trataba de que todos nosotros intentábamos, torpemente, descubrir cómo ser una familia. Esa comprensión no borró el dolor de sus palabras, pero abrió la puerta al entendimiento. Y en ese momento, el silencio de la habitación se sintió diferente. Ya no era el silencio de la ira. Era el silencio de las heridas que comenzaban a sanar lentamente.
La imagen de sus lágrimas permaneció conmigo mucho tiempo después de que se marcharan esa mañana. Por primera vez desde la discusión, no había visto rebeldía, sino vulnerabilidad, y eso me inquietó de una manera que no esperaba. Ya no podía aferrarme a la idea de que ella simplemente había querido desafiarme o menospreciarme en mi propia casa. La verdad era más complicada que eso. Ella quería pertenecer, quería ser respetada, y al luchar por ese espacio había chocado con mi orgullo. Pero incluso con ese entendimiento, la brecha ya era visible. Lo que había sido un desacuerdo privado en la mesa del comedor ahora comenzaba a extenderse hacia algo más grande. En los días siguientes, la división se hizo más difícil de ignorar. Mi hijo llamaba con menos frecuencia y, cuando lo hacía, sus palabras tenían una rigidez que antes no tenía. Me preguntaba cómo estaba y me ponía al día brevemente sobre el trabajo, pero su tono era cauteloso, como si tuviera miedo de decir demasiado. Intenté mantener mi voz cálida, fingir que nada había cambiado, pero bajo la superficie podía sentir cómo se ampliaba la distancia. El vínculo que antes compartíamos con tanta facilidad ahora se sentía frágil, como si una palabra equivocada pudiera romperlo por completo. Cuando volvió a visitarnos la semana siguiente, lo hizo acompañado de su esposa. Me fijé en cómo se movían como una pareja, cómo intercambiaban miradas antes de hablar, cómo sus manos se rozaban inconscientemente. Debería haber sido algo hermoso ver la cercanía de dos personas que construían una vida juntas, pero para mí también sirvió como un recordatorio de que ya no era el centro de su mundo. Ahora estaba fuera, mirando hacia adentro. Las reuniones familiares que antes se sentían naturales ahora tenían un trasfondo de tensión. Cuando mis hermanos o primos venían de visita, también lo notaban, aunque no decían mucho. Mi hermana me preguntó en voz baja si todo iba bien entre mi hijo y yo lo descarté con una sonrisa, diciendo que solo habíamos tenido un pequeño desacuerdo. Pero su ceja levantada me indicó que no estaba convencida. No podía admitir que el desacuerdo me había hecho sentir más alienada que nunca en mi propia casa. La división no era solo entre ellos y yo. Empezó a manifestarse en la forma en que respondían los demás. Mi hija, que siempre había tenido una relación muy estrecha con su hermano, confesó que se sentía dividida. Dijo que entendía la necesidad de su cuñada de ser respetada, pero que tampoco podía entender por qué mi hijo me había hablado de esa manera. Ella quería paz, pero al intentar mantenerse neutral, acabó alejándose de ambos bandos. Incluso los primos más jóvenes, que antes me veían como el tío cariñoso que siempre organizaba cenas, se volvieron más callados alrededor de la mesa, sintiendo que algo bajo la superficie se había roto. No pude evitar notar que mi hijo parecía inclinarse más hacia su esposa cada vez que había que tomar una decisión. Si yo sugería una salida familiar, él primero la miraba a ella antes de responder. Si yo hablaba de planes para las vacaciones, él dudaba y decía que tenían que discutirlo juntos. A simple vista, era razonable, ya que el matrimonio implica colaboración, pero a la sombra de nuestro conflicto, parecía un muro que se hacía más alto cada día que pasaba. Lo más difícil fue darme cuenta de que mi orgullo era en parte responsable. Repetí la discusión innumerables veces en mi mente, imaginando lo que habría pasado si simplemente hubiera dejado pasar su comentario sobre la mantequilla, si hubiera reído y estado de acuerdo en lugar de rebatirla. Quizás la noche habría seguido siendo alegre. Quizás mi hijo no habría sentido la necesidad de defenderla con tanta vehemencia. Pero cada vez que pensaba esto, otra voz dentro de mí me susurraba que no se trataba solo de la mantequilla o el aceite. Se trataba del lugar que ocupaba en la vida de mi hijo, un lugar que inevitablemente estaba cambiando, lo luchara yo o no. A medida que las semanas se convertían en meses, la división se convirtió en algo tácito pero constante. Las cenas familiares seguían celebrándose, pero carecían de la naturalidad que tenían antes. Las risas eran más escasas, las conversaciones más cuidadosas. Todos parecíamos andar con pies de plomo, temerosos de reabrir la herida. Mi hijo seguía siendo respetuoso, mi nuera educada, pero la calidez que antes caracterizaba nuestras reuniones había sido sustituida por la cautela. La división familiar no era dramática ni ruidosa. Era silenciosa, como una grieta que se extiende por los cimientos de una casa. Estaba en los silencios, en las miradas,
en la forma en que todos evitaban ciertos temas. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sentíamos. Habíamos entrado en un nuevo territorio, donde la lealtad y el amor se entremezclaban de formas complicadas, y nada era como antes. La silenciosa grieta que se había extendido por la familia después de aquella cena no solo vivía en el presente. Despertaba recuerdos del pasado, no deseados pero implacables, como si mi mente me recordara todo lo que había invertido en la relación que ahora se sentía tan tensa. Cada vez que veía a mi hijo entrar en la habitación con su esposa a su lado, cada vez que notaba la forma en que se inclinaba hacia ella, mis pensamientos se desviaban hacia el pasado, reviviendo los años en los que solo éramos él y yo navegando juntos por el mundo. Recordaba las noches en las que aún era un niño, acurrucado en su cama con una fiebre que no bajaba. Me sentaba a su lado, le ponía un paño frío en la frente y le susurraba que todo iría bien, aunque mi propio pecho se oprimía por la preocupación. Nunca se me ocurrió dejarlo solo hasta que se quedaba dormido, e incluso entonces, me quedaba despierto escuchando su respiración solo para estar seguro. Entonces no era un sacrificio. Era instinto, la devoción natural de un padre que sabía que el bienestar de su hijo era más importante que su propia comodidad. Pensaba en las mañanas en las que me levantaba antes del amanecer para ir al trabajo, dejándole una taza de chocolate caliente en la encimera para que tuviera algo con lo que empezar el día. Trabajaba muchas horas, hacía turnos extra, y a menudo volvía a casa con dolor en los huesos, pero nunca le dejaba ver el peso que eso suponía. Quería que creyera que el mundo era estable, que sus sueños eran posibles, y que ningún esfuerzo por mi parte era demasiado para mantener vivos esos sueños. Hubo momentos en los que el dinero escaseaba tanto que decidí prescindir de algunas cosas. Renuncié a comprar ropa nueva, conduje el mismo coche gastado mucho después de que debiera haberlo sustituido, y le dije que no tenía hambre cuando me preguntó por qué mi plato parecía más vacío que el suyo. Eran sacrificios tácitos, de esos que ningún niño ve claramente hasta que es mayor, si es que los ve. Y los hice con gusto, porque eso es lo que exigía el amor. Mientras estaba sentada en el silencio del presente, esos recuerdos me oprimían con más fuerza. Lo veía corriendo por el campo de fútbol, mirándome a mí, que estaba al borde del campo, en busca de seguridad. Lo veía en la obra de teatro del colegio, con los ojos buscando entre la multitud hasta encontrar los míos, y cómo se le iluminaba la cara al saber que yo estaba allí. Cada sacrificio, cada esfuerzo, cada larga noche y cada mañana agotadora habían valido la pena por esos momentos. Y sin embargo, allí estábamos, años después, y solo hizo falta una discusión en la mesa para que sintiera que todo eso había quedado en el olvido. Sabía que no era justo pensar así. Los niños crecen, siguen adelante, crean nuevas lealtades y nuevas familias propias. Ese era el orden natural de la vida. Pero el corazón no siempre acepta lo que la mente sabe. Mi corazón me decía que la lealtad debía tener cabida tanto para el pasado como para el presente, que el respeto debía extenderse lo suficiente como para abarcar los años que lo había criado antes de que ella entrara en su vida. Una noche, me senté sola en mi salón, mirando las fotografías enmarcadas sobre la repisa de la chimenea. Allí estaba él, con su toga y su birrete el día de la graduación, con una sonrisa tan amplia en el rostro que me llenaba el pecho de orgullo. Junto a ella había una foto de nosotros pescando en el lago, con sus pequeñas manos torpes pero decididas sobre la caña, y su risa resonando en el agua. Eran recuerdos de todo lo que habíamos compartido, piezas de una historia que se había escrito mucho antes de que su esposa entrara en escena. La división entre nosotros dolía porque no se trataba solo de orgullo o autoridad. Se trataba de esos sacrificios, del amor que se había derramado en silencio durante años sin esperar nada a cambio. Sentirme apartado ahora hacía que esos sacrificios dolieran en mi memoria, como si cada uno de ellos se hubiera dado por sentado. Sabía que no debía esperar gratitud por cada acto de paternidad, pero nunca había imaginado que me tratarían como si esos años no tuvieran ningún peso. En el silencio actual, sentí el fuerte contraste entre entonces y ahora. Los recuerdos me recordaron lo mucho que había dado y por qué las palabras de él me habían herido tan profundamente. No era solo que él la defendiera. Era que, al defenderla,
me hacía sentir invisible, como si el hombre que lo había llevado hasta allí ya hubiera quedado atrás. Los recuerdos del sacrificio que tanto me habían pesado no se desvanecieron fácilmente. Vivían en mi mente como sombras, siguiéndome en cada nuevo momento con mi hijo y su esposa. Cada vez que los veía intercambiar miradas antes de responder a una simple pregunta, cada vez que notaba cómo su lealtad se inclinaba hacia ella sin vacilar, sentía la marcada división entre lo que yo había conocido como familia y lo que ellos estaban creando ahora. No se trataba solo de orgullo. Se trataba de la colisión de dos mundos, dos formas de ver la vida, que chocaban bajo el mismo techo. Yo había sido criado en un mundo en el que el respeto a los padres era incuestionable, en el que las tradiciones transmitidas de generación en generación rara vez se cuestionaban. En la casa donde crecí, la palabra del padre era definitiva, no porque fuera perfecto, sino porque su autoridad estaba entretejida en el tejido de la familia. No lo llamábamos control o dominio. Lo llamábamos orden. Era lo que mantenía unidas a las familias, lo que daba a los niños una sensación de estabilidad y lo que honraba los sacrificios que hacían los padres. Ese era el ritmo que yo conocía, y era el ritmo que llevé a mi propia paternidad. Pero mi hijo pertenecía a una época diferente. Había crecido viendo cómo cambiaba el mundo a su alrededor, un mundo que predicaba la independencia y la igualdad de una manera que mi generación nunca entendió del todo. Para él, el amor significaba compañerismo, decisiones tomadas escuchando por igual las opiniones de ambos y una lealtad que, ante todo, pertenecía al vínculo de su matrimonio. Lo veía claramente en la forma en que vivía con su esposa. Ella no era una extensión de él, ni se esperaba que aceptara en silencio las tradiciones simplemente porque se habían transmitido de generación en generación. Ella tenía su propia voz, y él la valoraba tanto como la suya. Esta diferencia, esta brecha generacional, era el núcleo de la tensión que se había extendido por mi mesa. Yo me aferraba a un marco de respeto centrado en los padres y la historia familiar, mientras que él se mantenía firme en un marco centrado en su matrimonio y en la construcción de una nueva vida. Ninguno de los dos estaba del todo equivocado, pero a ambos nos costaba admitir que el otro pudiera tener razón. No se trataba solo de mantequilla contra aceite de oliva. Se trataba de valores antiguos enfrentados a otros nuevos, y ambos se negaban a ceder. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que mis sacrificios, aunque reales y pesados, ya no me garantizaban automáticamente autoridad en su mundo. Para mí, significaban que me había ganado el respeto de por vida. Para él, significaban que le había dado las herramientas para valerse por sí mismo y construir una familia según sus propias reglas. Donde yo veía invisibilidad y rechazo, él veía progreso e independencia. Lo que yo llamaba deshonra, él lo llamaba lealtad a los votos que había hecho. No me resultó fácil aceptarlo. Cada vez que repetía sus palabras en mi cabeza, sentía que se me oprimía el pecho. Nunca le había levantado la voz a mi padre, nunca le había contradicho abiertamente en su propia casa. Pero ahí estaba mi hijo, erguido e imperturbable, diciéndome que no discutiera con su esposa, como si mi papel fuera secundario. Era un recordatorio de que los valores por los que me había regido no tenían el mismo peso en su hogar. Y, sin embargo, por mucho que me doliera, en el fondo sabía que él solo estaba poniendo en práctica las lecciones que yo le había enseñado. Le había dicho que fuera fuerte, que defendiera lo que le importaba, que se mantuviera firme incluso cuando fuera incómodo. Ahora él estaba haciendo exactamente eso, pero en lugar de estar de mi lado, estaba del lado de ella. Era el orden natural de la vida, y aún así me dolía. El choque entre generaciones no se trataba de que uno tuviera razón y el otro estuviera equivocado. Se trataba de aprender a coexistir sin anularse mutuamente. Pero en medio de todo eso, con las heridas aún abiertas y el orgullo aún dolorido, parecía menos una coexistencia y más una batalla que ninguno de los dos quería perder. El choque de valores entre nosotros había dejado el ambiente cargado de tensión. Estábamos atrapados en un ciclo de pequeñas discusiones que parecían tener un significado mucho mayor que las propias palabras. En apariencia, se trataba de los condimentos, la mantequilla y la tradición,
pero debajo de todo eso había algo más profundo que nos carcomía. En realidad, no era la comida lo que había provocado la explosión. Era todo lo que no se había dicho, las emociones que ninguno de los dos se atrevía a expresar en voz alta. Para mí, la verdad tácita era que tenía miedo. Miedo de perder el lugar que siempre había ocupado en la vida de mi hijo. Miedo de convertirme en una figura a la que respetaba por obligación, pero que ya no necesitaba. Había vivido durante años con un propósito definido por la paternidad, por el sacrificio y la provisión, y cuando lo miré al otro lado de la mesa eligiendo el lado de su esposa, sentí que ese propósito se desvanecía. No era solo el orgullo lo que había sido herido. Era la identidad. ¿Quién era yo si ya no era la primera persona a la que acudía en busca de orientación o a la que defendía instintivamente? Ese era el miedo que se escondía detrás de mis palabras duras, un miedo que no podía admitir sin exponer la vulnerabilidad que siempre había ocultado bajo la autoridad. En cuanto a mi hijo, aunque nunca lo dijo directamente, yo también intuía su verdad tácita. Estaba cansado de vivir a la sombra de las expectativas. Para él, el respeto no significaba silencio. Significaba mantenerse firme en sus decisiones, incluso cuando chocaban con las mías. Quería que lo viera no como el niño que había criado, sino como el hombre en el que se había convertido, capaz de tomar sus propias decisiones, aunque parecieran diferentes de las que yo habría tomado. En su arrebato, en esas palabras punzantes sobre su esposa, escuché no solo una defensa, sino una súplica desesperada. Mírame como una persona independiente, no solo como tu hijo. Y en cuanto a su esposa, la verdad brotó de sus lágrimas. Bajo su firmeza se escondía el miedo a no ser aceptada nunca, a que, por mucho que lo intentara, siempre se la juzgaría según tradiciones con las que no había crecido. Su postura en la mesa no tenía que ver con sazonar la comida. Se trataba de demostrar que pertenecía a ese lugar, de labrarse un hueco en una familia con una larga historia y reglas tácitas. Quería ser más que la recién llegada. Quería que la viéramos como parte de nosotros. Nada de esto se dijo en voz alta esa noche ni en los días siguientes. En cambio, quedó enterrado bajo sonrisas corteses, palabras cuidadosas y largos silencios. Bailamos alrededor del tema, evitando las verdades que alimentaban nuestro conflicto. Las discusiones sobre la comida eran más fáciles de tener que las conversaciones sobre el miedo, el amor y la identidad. Era más fácil levantar la voz por la mantequilla que admitir el dolor de sentirse reemplazado. Era más fácil ponerse a la defensiva por la tradición que decir en voz alta, no quiero perderte. La verdad tácita era lo que más nos pesaba. Todas las familias tienen esos silencios, esas cosas que la gente siente pero nunca dice. Son más pesados que las discusiones, porque al menos éstas dejan salir el dolor a la luz. El silencio solo permite que crezca en la oscuridad. Eso era lo que sentía cada vez que me sentaba en mi casa en silencio después de que se marcharan, mirando las sillas vacías y reviviendo momentos que desearía poder cambiar. Al final, lo que más dolía no era el desacuerdo en sí, sino la distancia que revelaba. Mi hijo seguía siendo mi hijo y yo seguía siendo su padre, pero los papeles que antes desempeñábamos con tanta naturalidad ya no encajaban como antes. No podía decirle cuánto echaba de menos ser su apoyo. Él no podía decirme cuánto necesitaba espacio para valerse por sí mismo. Su esposa no podía decirme cuánto anhelaba sentirse plenamente aceptada. Así que nos sentábamos en silencio, unidos por el amor, pero divididos por verdades demasiado frágiles para ser pronunciadas. El silencio que siguió a nuestro choque de verdades tácitas permanecía en el aire como humo, negándose a disiparse. Nos sentamos alrededor de la mesa, cada uno fingiendo comer, pero ninguno saboreando realmente la comida. El pollo que antes había llenado la habitación con su aroma sabroso ahora estaba pálido y frío en nuestros platos, su sabor apagado por el peso de la noche. Incluso el pan, antes caliente y suave, se había endurecido, intacto en la cesta en el centro de la mesa. La comida, que debería haber sido un símbolo de cuidado y consuelo, se había convertido en un testigo silencioso de nuestra división.
Intenté obligarme a masticar, pero cada bocado se me atascaba en la garganta, pesado por las palabras que no me atrevía a decir. Frente a mí, mi hijo comía mecánicamente, con el tenedor raspando el plato con un ritmo que más que calmar, irritaba. Su esposa estaba sentada erguida, con una postura serena, pero con la mirada baja, como si ella también comprendiera que la mesa se había convertido en un territorio desconocido. Ninguno de nosotros se atrevía a romper el silencio porque sabíamos que cualquier cosa que se dijera podría reabrir la herida que todos fingíamos que no existía. Eché un vistazo al jarrón de flores que ella había traído antes, cuyos pétalos seguían brillantes y alegres bajo la luz del comedor. Ahora parecían tan fuera de lugar, una explosión de color contra los tonos apagados de nuestra tensa reunión. Tenía la intención de felicitarla por ellas, de reconocer la amabilidad de su gesto, pero la oportunidad se había esfumado en algún momento entre el primer comentario sobre el condimento y la explosión que siguió. Ahora se burlaban de mí en silencio, recordándome lo rápido que la calidez puede agriarse. En un momento dado, mi hijo carraspeó como para decir algo, pero las palabras murieron antes de llegar a sus labios. En su lugar, se movió en su silla y alcanzó su vaso de agua, evitando mi mirada. Me fijé en cómo su mano rozó la de ella debajo de la mesa, un pequeño gesto de consuelo o tranquilidad, y aunque debería haberme resultado conmovedor, lo sentí como un muro. Me estaba diciendo, sin palabras, dónde estaba su lealtad, y aunque entendía que era lo correcto por su parte apoyar a su esposa, el recordatorio me dolió profundamente. La comida se alargó más de lo que debería. El tiempo parecía estirarse, cada minuto transcurría lentamente con el peso de las frases inconclusas. Normalmente, las cenas terminaban con historias o risas, con segundos platos que se pasaban de mano en mano y bromas que flotaban en el aire. Pero esa noche no hubo nada de eso. Los platos se vaciaron lentamente, no por hambre, sino por obligación. Comimos porque era más fácil que quedarnos sentados sin hacer nada, más fácil que dejar que el silencio se volviera insoportable. Sin embargo, cada tintineo de un tenedor, cada sorbo de agua, parecía enfatizar lo que se había perdido. Pensé en todas las cenas anteriores a esta. En los tiempos en que mi hijo era más joven y hablaba sin parar sobre el colegio o sus amigos, llenando el aire de emoción. En las tardes en que volvía a casa de la universidad, ansioso por contarme sobre sus clases o las personas que había conocido. Incluso en las primeras cenas después de casarse con ella, cuando todo parecía nuevo y esperanzador, había una especie de tranquilidad que me hacía creer que estábamos construyendo algo nuevo juntos. Qué rápido había desaparecido todo eso. Ahora lo veía, crecido y seguro de sí mismo, y me daba cuenta de que el hombre sentado frente a mí ya no era el niño que yo recordaba. Ya no buscaba mi orientación. Ya no dependía de mí para sentirse seguro. Había cambiado, completa y firmemente, a una vida en la que mi papel era secundario. Y por mucho que intentara decirme a mí misma que era natural, que para eso lo había criado, mi corazón se resistía. Mi corazón quería aferrarse al lugar que una vez ocupé. Cuando terminaron de comer, mi hijo dejó el tenedor y exhaló profundamente. Miró a su esposa y ella le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Ambos me dieron las gracias por la comida, con voces educadas, incluso cautelosas, como si fueran invitados en la casa de un extraño en lugar de familiares en mi mesa. Forcé una sonrisa, asentí con la cabeza y recogí los platos, con las manos moviéndose automáticamente mientras sentía un vacío en el pecho. Mientras llevaba los platos a la cocina, oí sus voces tranquilas desde el comedor, bajas e indistintas. Hablaban entre ellos de una manera que no podían hablar conmigo, con suavidad y comprensión. Era un recordatorio de que la división era real, que incluso en esta casa que antes estaba llena de pertenencia, me había convertido en una extraña en su mundo. La cena se había enfriado, no solo en nuestros platos, sino también en nuestros corazones. Y aunque lavé los platos y limpié la mesa como había hecho innumerables veces antes, el ritmo me pareció diferente. La casa ya no transmitía la calidez de la familia. Transmitía el silencio de la distancia, el dolor del orgullo y la inquietante pregunta de si las cosas volverían a ser como antes.
Después de que se marcharan esa noche, la casa quedó sumida en un silencio que parecía más pesado que nunca. Me quedé junto a la puerta durante un largo rato después de cerrarla, mirando fijamente el silencioso pasillo como si esperara oír sus risas de nuevo. Pero no había nada. Solo el leve zumbido del frigorífico y el tic-tac del viejo reloj de pared llenaban el vacío. Volví al comedor y me detuve junto a la mesa. Las sillas estaban cuidadosamente colocadas, el jarrón con flores seguía en pie, pero la habitación parecía despojada de vida. Recogí los últimos vasos y los llevé a la cocina. El tintineo de los platos contra el fregadero resonaba con demasiada fuerza en la silenciosa casa. Lavarlos debería haber sido una tarea rutinaria, pero esa noche me parecía una tarea pesada y triste. Mis manos se movían lentamente por el agua jabonosa y, con cada plato que enjuagaba, mi mente repetía sus palabras. No te atrevas a discutir con mi mujer en su casa. Por muchas veces que lo repitiera en mi cabeza, me dolía igual. Cuando la cocina estuvo limpia, apagué las luces y me dirigí al salón. Me dejé caer en el sofá, el mismo lugar donde me había sentado innumerables noches a ver la televisión con él cuando era niño. En aquella época se recostaba contra mí, lleno de preguntas sobre el mundo, preguntando cosas que solo un niño podía preguntar con tanta inocencia. Pensé en aquellas noches y sentí el dolor del contraste. Ya no se apoyaba en mí para obtener respuestas, ya no me veía como el pilar de su mundo. Ese lugar había cambiado y, aunque era natural, la pérdida seguía doliendo profundamente. Intenté encender la televisión para distraerme, pero las voces y las imágenes parpadeantes me parecían vacías. La apagué de nuevo y me senté a la tenue luz de la lámpara, mirando las fotografías enmarcadas que cubrían la estantería. Cada foto contaba una historia. Su primer día de colegio, con una sonrisa a la que le faltaba un diente. El día de su graduación, con la gorra torcida en la cabeza. La excursión de pesca en la que pescó un pez más grande de lo que sus brazos podían sostener. Todos eran momentos en los que yo estaba presente, en los que yo importaba. Ahora, el silencio que me rodeaba me planteaba una pregunta que no quería responder. ¿Seguía importando de la misma manera? La noche se alargaba, cada hora se extendía como un recordatorio de la distancia que se había instalado entre nosotros. Pensé en llamarlo, pero ¿qué le diría? El orgullo me impedía comunicarme con él y el dolor me mantenía sumida en el silencio. Me quedé allí sentada hasta que el reloj marcó la medianoche, con el corazón apesadumbrado y la mente inquieta. Aquella noche no solo fue solitaria. Fue un punto de inflexión. Por primera vez, sentí lo que significaba dejar de ser el centro de su mundo. Y aunque me decía a mí misma que así era la vida, que los niños crecen y siguen adelante, seguía despierta en la quietud, deseando que la casa volviera a sentirse llena. A la mañana siguiente de aquella noche solitaria, me desperté con una pesadez que se aferraba a mí incluso después de apartar las mantas. La casa seguía en silencio, pero no era el tipo de silencio que trae paz. Era el tipo de silencio que resonaba con lo que no se había dicho. Me quedé en la cocina tomando una taza de café, esperando a que sonara el teléfono, esperando a que mi hijo llamara y dijera que lo sentía. Me dije a mí misma que era natural, que se daría cuenta de que sus palabras habían ido demasiado lejos, que querría arreglar las cosas. Pero las horas se alargaron hasta la tarde y el teléfono nunca sonó. Lo revisé más veces de las que me gustaría admitir, mirando la pantalla cada vez que vibraba, solo para descubrir que no era más que un recordatorio o un correo electrónico que no me importaba. Cada vez, la decepción se hacía más profunda. Por la noche, me encontré sentada en la misma silla del salón, mirando el reloj, medio convencida de que, si lo deseaba con suficiente fuerza, sucedería. Él llamaría. Diría que había hablado por enfado. Me diría que no había sido su intención faltarme al respeto en mi propia casa. Pero, una vez más, no hubo nada. Los días se convirtieron en una semana y seguía sin haber noticias. Mi orgullo me decía que no le llamara primero, que el peso de la disculpa recaía sobre sus hombros, no sobre los míos.
Yo había sido la que había recibido la falta de respeto. Yo había sido la que había resultado herida. Que él viniera a mí, me dije a mí misma. Pero debajo de ese orgullo había algo más suave, algo casi desesperado. El corazón de un padre que no anhelaba la victoria, sino la reconciliación. Quería oír su voz, saber que el vínculo entre nosotros no se había roto de forma irreparable. Cuando finalmente hablamos, fue sobre algo trivial. Me llamó para preguntarme si todavía tenía una herramienta que necesitaba para un proyecto. Su tono era informal, educado, como si nada hubiera pasado. Le respondí, le di lo que me pidió, y esperé la pausa en la que diría algo más. La pausa nunca llegó. La conversación terminó rápidamente, dejándome con el mismo dolor vacío que había llevado conmigo desde aquella noche. Fue entonces cuando me di cuenta de que la disculpa que esperaba quizá nunca llegaría. Quizá en su mente no había hecho nada malo. Quizás creía de verdad que apoyar a su esposa había sido la única decisión correcta, independientemente de cómo me hubiera parecido a mí. Y quizás, en cierto modo, tenía razón, pero la ausencia de esas palabras que ansiaba oír, lo siento, papá, se cernió sobre mí como una sombra. No era ira lo que sentía, sino decepción, una silenciosa decepción que me susurraba que quizá tendría que aceptar el silencio donde antes creía que habría comprensión. Después de días cargando con esa decepción, me sentía inquieta, paseándome por la casa sin un propósito claro. No podía concentrarme en las tareas que me esperaban, ni podía quedarme quieta sin que el peso de mis pensamientos me oprimiera aún más. Una noche, incapaz de soportar más el silencio, cogí el teléfono y llamé a un viejo amigo. Me conocía desde que éramos niños, mucho antes de que los matrimonios, los hijos y las responsabilidades cambiaran nuestras vidas. No le había contado mucho sobre lo que había pasado, pero algo en mí sabía que necesitaba su voz para tranquilizarme. Quedamos en una pequeña cafetería no muy lejos de mi casa, un lugar donde habíamos compartido innumerables tazas de café a lo largo de los años. En cuanto me vio, supo que algo iba mal. Supongo que esa es la ventaja de las viejas amistades, que no hace falta dar muchas explicaciones. Le conté la historia lo mejor que pude, sin omitir ningún detalle. Admití que mi hijo había levantado la voz, que sus palabras me habían dejado atónita y que había esperado una disculpa que nunca llegó. Mi amigo escuchó sin interrumpir, asintiendo lentamente, dejándome liberar lo que había guardado dentro durante demasiado tiempo. Cuando finalmente terminé, se recostó en su silla, cruzó los brazos y me hizo una pregunta que me dejó completamente en silencio. ¿Te preocupa más tener razón o mantener a tu hijo cerca? Lo miré fijamente, sin saber cómo responder. Mi orgullo quería decir que ambas cosas. Mi corazón sabía que la verdad era más dura. Él continuó recordándome que los hijos crecen, que los sacrificios que había hecho nunca tuvieron como objetivo mantenerlo atado a mí, sino prepararlo para construir su propia vida. Dijo que era natural que él apoyara a su esposa, que la lealtad no era un rechazo, sino simplemente el siguiente paso en la vida que yo le había enseñado a aceptar. Querías que fuera fuerte, dijo. Ahora lo es. Solo que se siente diferente porque su fuerza ya no se inclina hacia ti. Eso no es traición, es crecimiento. Sus palabras me dolieron al principio, pero bajo el dolor había claridad. Me di cuenta de que me había aferrado a la idea de que la lealtad de mi hijo debía extenderse hacia atrás tanto como hacia adelante. Lo que no había aceptado era que el amor cambia de forma, que el respeto no siempre se muestra como esperamos, y que el silencio no siempre significa ausencia de cariño. Cuando salimos del restaurante, me sentía más ligera, aunque el dolor no había desaparecido por completo. Mi amigo me había recordado algo que había olvidado. Había criado a mi hijo para que se valiera por sí mismo, y al elegir a su esposa, no me estaba borrando. Estaba poniendo en práctica las lecciones que yo le había enseñado. Conduje a casa esa noche con su consejo resonando en mi cabeza, sin saber muy bien qué hacer a continuación, pero segura de una cosa, no podía dejar que el orgullo siguiera levantando un muro entre nosotros. Unos días después de esa conversación con mi viejo amigo, me encontré sentada en la sala de estar con sus palabras aún dando vueltas en mi mente. ¿Te preocupa más tener razón o mantener a tu hijo cerca?
Lo había pensado cada mañana mientras tomaba mi café y cada noche mientras me acomodaba en el silencio de la casa. La verdad no era fácil de admitir, pero sabía que mantener a mi hijo cerca era más importante que demostrar que tenía razón. El orgullo pesaba mucho, pero el miedo a perderlo pesaba aún más. Ese sábado, justo cuando estaba a punto de salir al jardín, oí que llamaban a la puerta. Era inusual, ya que mi hijo solía llamar antes de venir, pero cuando abrí, allí estaba él con su esposa a su lado. La imagen me pilló desprevenida. Él llevaba una bolsa de la compra y ella sostenía una pequeña caja de pasteles en las manos. Ambos sonreían levemente, aunque había cautela en sus expresiones, como si no estuvieran seguros de cómo serían recibidos. Me hice a un lado y los dejé entrar. Al principio, el ambiente se sentía pesado, pero diferente al de antes. No había discusiones en sus labios, solo un silencio cauteloso que parecía decir: estamos aquí, pero no sabemos cómo empezar. Mi hijo dejó la compra en la encimera y dijo que habían decidido preparar la cena juntos en mi casa. Su mujer añadió que estaría bien compartir una comida sin que yo tuviera que hacer todo el trabajo sola. Su tono era suave, casi vacilante, y me llamó la atención que quizá esa fuera su forma de tenderme la mano, de ofrecerme una rama de olivo sin llamarla así. Nos trasladamos a la cocina, y, por primera vez en semanas, la casa se llenó del sonido de verduras cortadas, ollas traqueteando y el murmullo de la conversación. Al principio, las palabras eran simples preguntas sobre los ingredientes, comentarios sobre la receta, pero poco a poco se fueron volviendo más fáciles. Mi hijo se burló de mí por la forma en que cortaba las cebollas y yo fingí regañarlo por remover la salsa demasiado rápido. Su esposa se rió, una risa tranquila que sonaba más a alivio que a diversión. A medida que los aromas del ajo y las hierbas llenaban la habitación, sentí un cambio dentro de mí. Recordé lo que había dicho mi amigo, que la lealtad a una esposa no era un rechazo al padre. Al verlos moverse juntos en la cocina, no vi rebeldía, sino unidad, el tipo de unidad que una vez había rezado para que mi hijo encontrara. El dolor de haber sido reemplazada seguía ahí, pero se suavizó al darme cuenta de que no me estaban echando, simplemente se me pedía que asumiera un papel diferente. Cuando finalmente nos sentamos a comer, la mesa parecía menos un campo de batalla y más un terreno neutral. La comida era sencilla pero buena, y aunque la conversación no se centró en disculpas o explicaciones, transmitía una calidez que echaba de menos. Mi hijo habló con naturalidad sobre el trabajo y su esposa me preguntó por mi jardín con sincero interés. Le respondí y, por primera vez en semanas, me sentí menos como un hombre defendiendo su orgullo y más como un padre compartiendo la vida con su familia. Más tarde, cuando se disponían a marcharse, mi hijo se detuvo en la puerta. Me miró durante un largo rato y luego dijo: «Gracias por dejarnos venir, papá». Sus palabras eran sencillas, pero no se me escapó el peso que tenían. No era una disculpa, pero se acercaba bastante, y era suficiente. Asentí con la cabeza y le dije que viniera cuando quisiera. Su esposa sonrió entonces, no con cautela, sino con gratitud, y por primera vez creí que tal vez encontraríamos una solución. Esa noche, después de que la casa volviera a quedar en silencio, me senté solo en la sala de estar. Pero el silencio se sentía diferente. Ya no era un silencio de distancia. Era un silencio con posibilidades, frágil pero real. La velada que pasaron cocinando en mi cocina había cambiado algo, pero no había borrado la tensión por completo. Era como si hubiéramos puesto una fina manta sobre un fuego que aún ardía bajo ella. Habíamos reído con ligereza y comido juntos sin conflictos, pero las palabras que me habían herido aún perduraban. También podía verlo en los ojos de mi hijo, el peso tácito que pesaba entre nosotros. Los dos sabíamos que, si queríamos seguir adelante, tendríamos que afrontar la verdad directamente. Una semana más tarde, vino solo. Me sorprendió cuando abrí la puerta y solo lo vi a él allí de pie, con las manos metidas en los bolsillos y una expresión de incertidumbre. Por un momento, fue como ver al niño que había sido, nervioso por confesar algún error. Me preguntó si podíamos hablar y lo invité a pasar, con un nudo en el pecho. Había esperado este momento, pero ahora que había llegado, no estaba segura de lo que quería oír ni de lo que estaba preparada para decir.
Nos sentamos en el salón, con el suave zumbido del ventilador del techo llenando el espacio entre nosotros. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, y se quedó mirando al suelo antes de hablar por fin. Su voz era baja, firme pero tensa. Admitió que las palabras que había pronunciado aquella noche habían sonado más duras de lo que pretendía, pero no se retractó de su significado. Dijo que su esposa era importante para él, que era su compañera y que siempre estaría a su lado. La firmeza de su tono me recordó a mí misma en mi juventud, reacia a ceder una vez que había tomado una decisión. Me senté en silencio, dejando que sus palabras calaran en mí. Una parte de mí quería discutir de nuevo, recordarle todo lo que había hecho, exigir el respeto que creía que se merecía. Pero entonces recordé el consejo que me había dado mi amigo. Me preocupaba más tener razón o mantener a mi hijo cerca. El orgullo se hinchaba en mi pecho, pero el amor presionaba con más fuerza. Cuando finalmente hablé, mi voz me sorprendió. Le dije que entendía por qué la defendía, que sabía que era lo que debía hacer un buen marido. Admití que mi orgullo se había visto herido porque no esperaba oír esas palabras en mi propia casa, pero también reconocí que quizá me había aferrado a la expectativa errónea de que siempre seguiría siendo el centro de sus decisiones. Entonces levantó la cabeza y me miró a los ojos, como si no esperara tanta honestidad. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar. Dijo que nunca había tenido la intención de hacerme sentir reemplazada, solo que quería que entendiera que su lealtad hacia ella no era deslealtad hacia mí. Me dijo que todavía me respetaba, que todavía valoraba lo que le había enseñado, pero que su matrimonio era donde su vida tenía que echar raíces. Escucharle decirlo en voz alta, sin ira, suavizó algo en mí. La conversación no fue fácil. Hubo momentos en los que tuve que morderme las palabras que me salían demasiado rápido, momentos en los que sus ojos se llenaban de frustración mientras luchaba por explicarse. Pero, por primera vez desde aquella noche, no estábamos discutiendo a través de una división. Estábamos hablando sobre ella, construyendo un puente con cada frase vacilante. Cuando se levantó para marcharse, la pesadez entre nosotros se había aliviado lo suficiente como para que yo pudiera respirar con más facilidad. No habíamos resuelto todo, pero habíamos abierto una puerta. Mientras lo veía salir, sentí que el dolor del orgullo seguía ahí, pero junto a él había un frágil alivio. Finalmente habíamos dicho las verdades que el silencio había enterrado y, aunque el camino por delante era incierto, sabía que ahora era un camino que podíamos recorrer juntos. Después de esa difícil conversación con mi hijo, el ambiente entre nosotros se sintió diferente. No estaba completamente sanado, pero el filo se había suavizado. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin el peso de la ira tácita que me oprimía. Sin embargo, sabía que una sola conversación no borraría los patrones que se habían construido a lo largo de los años. El respeto tenía que redefinirse, no como algo exigido o asumido, sino como algo entendido y compartido. En los días siguientes, pensé mucho en lo que realmente significaba el respeto. Durante la mayor parte de mi vida, había creído que estaba ligado a la autoridad, a los sacrificios que hacían los padres y que les granjeaban un honor incuestionable. Pero al ver a mi hijo apoyar con tanta firmeza a su esposa, empecé a darme cuenta de que el respeto era diferente en su mundo. No se trataba de quién hablaba más alto o quién tenía más antigüedad. Se trataba de escuchar, de elegir cuidadosamente las palabras y de hacer espacio para el otro, incluso cuando resultaba incómodo. Llegar a esa conclusión no fue fácil, pero era necesario. La siguiente vez que vinieron a casa, decidí poner a prueba esta nueva forma de entender las cosas. Cuando su esposa se ofreció a ayudar en la cocina, no la rechacé como solía hacer. En lugar de eso, le di una tabla de cortar y le pedí que cortara las verduras. Ella sonrió de una manera que me indicó que ese gesto significaba para ella más que el simple acto en sí. Mi hijo también se dio cuenta. Sus ojos se suavizaron al verla moverse con soltura por mi cocina, como si por fin perteneciera a ese lugar sin tener que demostrarlo. En la mesa, hice un esfuerzo consciente por escuchar más que hablar. Cuando ella sugirió añadir un nuevo acompañamiento para la próxima cena familiar, asentí y le dije que me parecía una buena idea.
Pude ver cómo se le relajaban los hombros, como si el peso que había llevado desde aquella noche empezara a desaparecer. Me di cuenta de que el respeto no consistía en perder mi lugar, sino en hacerle sitio a ella. Pero el respeto fluía en ambos sentidos. Más tarde, esa misma noche, mientras recogíamos los platos, mi hijo me llevó aparte. Me dio las gracias en voz baja por ser abierta, por no convertir cada sugerencia en un debate. Su tono transmitía una gratitud genuina, y, en ese momento, me di cuenta de que él también había estado esperando, con la esperanza de que yo le encontrara a mitad de camino. Su esposa se unió a nosotros, secando los platos con una toalla, y me miró con ojos que ya no mostraban la misma actitud defensiva. Me dijo que apreciaba el esfuerzo que había hecho y, aunque las palabras eran sencillas, supe que tenían un significado más profundo que ella no podía expresar por completo. No fue perfecto. Todavía había momentos en los que mi orgullo se encendía, en los que me sorprendía a mí mismo queriendo recordarles que esa era mi casa, mi mesa. Pero me tragué esos impulsos y, en su lugar, decidí dejar que me vieran como algo más que un hombre aferrado al pasado. Quería ser alguien que pudiera crecer junto a ellos, alguien que pudiera honrar su nueva vida sin dejar de aferrarse a los recuerdos de la antigua. Al final de la noche, mientras se preparaban para marcharse, la despedida fue más cálida de lo que había sido en mucho tiempo. Mi hijo me abrazó con fuerza y su esposa también se inclinó hacia mí, con un abrazo cauteloso pero sincero. Por primera vez desde aquella noche de conflicto, no me sentí como un extraño. Me sentí parte de algo que se estaba reconstruyendo, frágil pero real. Redefinir el respeto no significaba renunciar a quien era. Se trataba de adaptarse, de aprender que el amor evoluciona y que el orgullo puede coexistir con la humildad si se le da la oportunidad. Se trataba de comprender que el respeto no se pierde cuando se comparte, sino que crece. Las semanas siguientes fueron diferentes, más ligeras de alguna manera, como si el aire entre mi hijo y yo finalmente hubiera comenzado a aclararse. Donde antes había silencio, ahora había conversación. Donde antes había distancia, ahora había gestos, pequeños pero significativos, que me recordaban que, después de todo, no nos habíamos perdido el uno al otro. El vínculo que habíamos tensado tan dolorosamente aquella noche no se había roto sin remedio, simplemente estaba esperando a que lo eligiéramos de nuevo. Una noche vino sin llamar primero, algo que no había hecho en meses. Traía una bolsa de la compra y dijo que pensaba que podríamos preparar la cena juntos. La sencillez de la propuesta me hizo sonreír. Nos quedamos en la cocina, cortando verduras, sazonando la carne y riéndonos de que ninguno de los dos se ponía de acuerdo en la forma correcta de remover una salsa. No había tensión en esos momentos, solo tranquilidad. Su esposa se unió a nosotros más tarde, aportando su propio toque a la comida, y los tres nos sentamos a la mesa como si nada nos hubiera separado nunca. La comida sabía mejor que cualquier otra cosa que hubiera comido en semanas, no por la receta, sino por la paz que la acompañaba. El vínculo se fortaleció también en otros aspectos. Empezó a llamar más a menudo, no solo para pedir ayuda o compartir novedades rápidas, sino para hablar. A veces me contaba algún problema en el trabajo y otras me preguntaba por mi jardín o mi salud. Su voz transmitía una calidez que había desaparecido, un recordatorio de que, bajo el orgullo y los malentendidos, el amor nunca nos había abandonado. Me di cuenta de que su esposa se unía a veces a estas llamadas, con un tono más amable y una risa más fácil. Parecía que ya no me veía como alguien con quien tenía que luchar por el espacio, sino como alguien con quien podía compartirlo. Una tarde, mientras estábamos sentados juntos en su porche, me miró y me dijo en voz baja que se alegraba de que hubiéramos vuelto a encontrarnos. Admitió que había temido que la noche de la discusión hubiera creado una distancia que no podríamos superar. Le dije que yo había sentido lo mismo, que había temido quedar excluida de su vida. La honestidad entre nosotros en ese momento fue más poderosa que cualquier disculpa. Fue un reconocimiento de la lucha y una decisión de seguir adelante de otra manera. El vínculo no se restableció fingiendo que nada había pasado. Se restableció eligiendo respetarnos mutuamente de nuevas maneras,
entendiendo que la lealtad hacia su esposa no significaba deslealtad hacia mí, y aceptando que mi papel en su vida había cambiado, pero no había desaparecido. El orgullo se había visto humillado, sí, pero el amor se había fortalecido. Mientras lo observaba ese día, con el rostro tranquilo y la mirada firme, sentí que el dolor que me había agobiado durante tanto tiempo comenzaba a aliviarse. El vínculo que compartíamos seguía ahí, no era el mismo que antes, pero quizá era más fuerte porque había sido puesto a prueba, y al darme cuenta de eso, encontré la paz. El vínculo con mi hijo había sido puesto a prueba y restaurado, y en el silencio que siguió me encontré reflexionando más profundamente que nunca. Lo que había comenzado como una simple cena se había convertido en una tormenta que casi nos separó, pero también dejó una lección que sabía que llevaría conmigo por el resto de mis días. El orgullo pudo haber desencadenado el conflicto, pero el amor nos había mostrado el camino de regreso. Me di cuenta de que la familia no se trata de quién gana una discusión o cuyas tradiciones prevalecen. La familia se trata de aferrarse incluso cuando las voces chocan y encontrar el valor para perdonar cuando las palabras hieren demasiado profundamente. Siempre había creído que el respeto fluía en una sola dirección, de los hijos a los padres, pero aprendí que debe fluir en ambas direcciones para que sea duradero. Mi hijo había elegido a su esposa, y esa elección me había parecido en su momento un rechazo. Ahora veía lo que era en realidad. Una extensión del amor que le había enseñado a dar. Su lealtad hacia ella no borraba el amor que sentía por mí, simplemente significaba que su vida estaba creciendo más allá de mis paredes, como debía ser. Hubo momentos en los que me pregunté qué habría pasado si me hubiera aferrado al orgullo en lugar de escuchar. Podría haber dejado que la distancia se asentara, que el silencio se endureciera hasta convertirse en distanciamiento. Pero entonces habría perdido no solo a mi hijo, sino también la oportunidad de conocer a la mujer que había elegido, la familia que estaban construyendo juntos. Elegir la humildad en lugar del orgullo no me debilitó, me dio la fuerza para seguir formando parte de su mundo. La lección duradera fue sencilla, aunque no fácil. El amor requiere dejar ir. Requiere dejar espacio para el cambio, para nuevas voces y nuevas formas de hacer las cosas. Requiere comprender que el vínculo entre padres e hijos cambia con el tiempo, pero no tiene por qué desaparecer. Temía ser olvidada, pero lo que encontré fue un nuevo lugar, uno que me pedía no liderar, sino caminar junto a ellos. A medida que cambiaban las estaciones y nuestra familia se adaptaba a su nuevo ritmo, noté pequeños signos de sanación por todas partes. Mi hijo volvió a llamar con risas en su voz. Su esposa dejó de reprimir su amabilidad. Las cenas que compartíamos se volvieron más ligeras, el silencio menos pesado. No borramos el recuerdo de esa noche, pero ya no nos atormentaba. Se había convertido en parte de nuestra historia, un recordatorio de lo frágil que puede parecer el amor y lo fuerte que es en realidad. La noche de la discusión había parecido el final de algo, pero ahora entendía que era el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que el respeto significaba escuchar, en el que el orgullo se doblegaba ante el amor y en el que la familia aprendía a ceder sin romperse. Esa es la lección duradera que me llevo, que el amor, aunque se ponga a prueba, siempre triunfará si lo dejamos. Y ahora, mientras estoy sentada a la mesa, viéndolos reír juntos, sé que somos más fuertes no a pesar de la lucha, sino gracias a ella. Al final, lo que comenzó como una simple cena se convirtió en una lección que nunca esperé aprender. Mi orgullo había sido herido, mi autoridad desafiada y mi corazón dolía por las palabras de mi propio hijo. Sin embargo, a través del silencio, las lágrimas, la división y las conversaciones difíciles, descubrí algo más grande. La familia no se trata de aferrarse al poder o demostrar quién tiene razón. Se trata del amor que se doblega sin romperse, el respeto que fluye en ambas direcciones y la humildad que da lugar al crecimiento. La lealtad de mi hijo hacia su esposa no significaba perderlo. Significaba ganar un vínculo más fuerte y resistente con ambos. Puede que el orgullo haya iniciado el conflicto, pero el amor restauró lo que más importaba. La verdad perdurable es clara. En cualquier familia, el amor debe triunfar sobre el orgullo, porque es el amor lo que nos mantiene unidos.
Gracias por vernos. Su historia es una de supervivencia, verdad y, finalmente, de elegir por sí misma. Para escuchar más historias como esta, haz clic a la izquierda y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No estás solo en lo que has vivido.